¿Cómo están? Bienvenidos a la clasificación de la materia. Habíamos estudiado la materia, sus propiedades, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver la clasificación de la materia, cómo se divide, cómo se clasifica. Bien, la materia se divide en dos grandes campos, sustancias puras y mezclas. Atrás en la pizarra tenemos más o menos un cuadro de la clasificación. Y las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos. Y las mezclas son de dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. El día de hoy vamos a ir demostrando, inclusive, la forma de separación de estas mezclas, tanto las técnicas para la parte de las mezclas homogéneas como para las mezclas heterogéneas, e inclusive alguna de ellas, digamos, vivenciándola con algunas prácticas. Veamos en qué consiste las sustancias puras. Como su nombre indica, es pura, ¿no? Y vamos a ver, pura porque está formada por un solo tipo de compuesto o de sustancia. Y se divide en elementos y compuestos, elementos químicos. Voy a mostrar a ustedes algunos elementos químicos que lo vemos en la naturaleza, pero a veces no lo podemos identificar. Los bordes, por ejemplo, de esta pizarra, tienen, ¿no?, un metal, y acá también para poner la motita, tienen un metal, plomo un poco brilloso, ¿no?, como un plomo claro, es aluminio. Esa sustancia es una sustancia pura, es un elemento químico, y los elementos químicos figuran en una tabla periódica, ¿no? Está tabla periódica de los elementos químicos. Acá están figurando los elementos que se han descubierto, y aquí figura el aluminio por medio de sus símbolos. También tenemos un clavo o también tenemos una cuchara hecha de hierro, fierro o níquel. También tenemos un material, en este caso tenemos un alambre, ¿no? Este alambre es de un material, de un elemento puro, que es el cobre. El cobre es un elemento químico, ¿no? Porque todo el hilo, todo el material es cobre y solamente cobre. Es solamente un solo elemento químico. Vamos a mostrar también el día de hoy otro elemento químico, ¿no?, que es no es tan conocido, pero que es muy conocido en el ambiente del laboratorio químico. Tenemos una cinta. Esta cinta es de magnesio, ¿no? Y solamente es magnesio, ¿no? Son elementos químicos, es decir, que son sustancias formadas por una sola clase de elementos, ¿no? No se descomponen en otros, ¿no? Cobre es cobre, magnesio es magnesio, aluminio es aluminio, así como también hay alambre de plomo, ¿no? Y también el fierro o el hierro. Y el hierro está en los clavos, en los fierros que se usa para la construcción de las casas, ¿no? Y también en forma de limaduras. ¿Qué son limaduras? Cuando tú lijas el fierro, obtienes unas partículas. Esas partículas están acá, ¿no? Acá, lo muestro acá para que ustedes vean. Se muestra ahí, ¿no? Miren ustedes, son limaduras de hierro. O sea, ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo lo podemos usar. Muy bien, continuamos entonces con nuestra clase aprendiendo la clasificación de la materia. Ahora tenemos la otra parte, los compuestos. Los compuestos es cuando se juntan dos o más elementos químicos forman un compuesto, ¿no? Más conocido de todos ustedes, que es el agua. Tenemos el agua. El agua es un compuesto químico, ¿cierto? ¿Qué contiene? ¿De qué está formado? De dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Es un compuesto químico. También tenemos en casa otros compuestos químicos que lo conocemos por su nombre común, pero todas las sustancias tienen su nombre químico. Si en la casa le digo, pásame el cloruro de sodio, nadie me va a entender, ¿no? Pásame el cloruro de sodio, dame un poquito de cloruro de sodio, nadie me va a entender. Pero si digo, pásame la sal,
Ah, ya, me pasan la sal. Efectivamente, acá tenemos la sal, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Un poco de sal. Esta sal común, su nombre químico es cloruro de sodio y tiene dos elementos, cloro y sodio. Este es un compuesto químico, ¿no? Todos los componentes son iguales, todas sus moléculas son iguales. Acá también, en el agua, todas las moléculas son de agua. Pues se le llama, es una sustancia pura de solamente moléculas de agua. Y aquí moléculas de sal. Y así, hay diferentes sustancias químicas, ¿no?, que vemos en la naturaleza. Bien, ahora pasemos a lo que son las mezclas. La mezcla es la unión de dos o más sustancias. Pero las mezclas, cuando se juntan, las sustancias no pierden sus propiedades, o sea, continúan siendo las mismas, ¿no? No hay un cambio químico, es un cambio físico nada más, ¿no? Pero se han mezclado, ¿no? Y cuando a veces mezclamos en el jardín, echamos en nuestra maceta, echamos el agüita, agua con tierra, es una mezcla, se está mezclando, ¿no? Cuando hacemos una ensalada de frutas, es una mezcla. Cuando hacemos una ensalada de verduras, es una mezcla. Pero también hay otro tipo de mezclas, que lo voy a hacer, miren ustedes. Tenemos un poquito de agua, ¿no? Agua. Vamos a agregar, aquí medimos, esta es una probeta, vamos a medir 10 mililitros de agua. 10. Vamos a medir, ¿sí? 10 mililitros. Acercamos para que ustedes vean. Ahí está. Vamos a echar así, 10 mililitros de agua. Ahí está. Tenemos ya el agua. Y agregamos acá al vasito. Bien, hemos echado. Y agregamos ahora un poco de cloruro de sodio, ¿no? Un poquito de cloruro de sodio. No mucho, no, ni un poquito ni muy harto. Ahí está, ¿no? Y hacemos la mezcla. Removemos. Removemos. Estamos haciendo ahora una mezcla, ¿no?, en la cual hemos echado agua 10 mililitros y hemos echado también un poco de sal. Vamos a remover para que se pueda disolver la sal, ¿cierto?, en el agua que hemos echado, ¿no? Toma su tiempo, las partículas de sal son solubles. También puede ser azúcar, pero en este caso estamos usando sal, ¿cierto? Sal en la cual estamos removiendo de manera constante para que se pueda disolver, ¿no? De esta manera hemos agitado, estamos agitando y está. Ahora dejamos reposar, luego de haber agitado, vamos a dejar reposar unos cuantos segundos para que se produzca, ¿no es cierto? Y podemos enseñarle el tipo de mezcla. Como hemos mencionado, hay dos tipos de mezclas, ¿cierto? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las que son mezclas homogéneas es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Miren ustedes ahora, ya hemos descansado, miren ustedes, ¿no? No se nota las partículas de sal, se han disuelto prácticamente en el agua, ¿no? Es un todo homogéneo, no se notan los componentes, es una mezcla homogénea. Pero si ustedes tienen una ensalada de frutas, se ven las frutas. Ese es un ejemplo de mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. Entonces, en las mezclas homogéneas, los componentes ya no se pueden observar. En cambio, en las mezclas heterogéneas, sus componentes sí se pueden observar. Una ensalada de frutas es una mezcla heterogénea, una ensalada de verduras también, ¿no? Pero si agregamos agua con sal, no.
Agua con azúcar, tampoco, ¿no? Sus componentes ya no se ven ya. Es una mezcla homogénea. Muy bien, de esta manera estamos estudiando la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas. Vamos a ver ahora, ¿no?, los métodos de separación de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Hay algunos métodos que requieren de aparatos especiales, pero vamos a mencionarlo, ¿no? Y otros que son sencillas de poder hacerlo. Veamos entonces cómo el método para mezclas homogéneas. Tenemos dos. Uno es la cristalización y otro es la destilación simple. ¿Qué cosa es la cristalización? Cuando obtenemos cristales, ¿no? Efectivamente, acá tenemos una mezcla homogénea. Miren ustedes. Justamente acá tenemos una mezcla homogénea. Agua con sal. La sal contiene cristales, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podemos separar y se va a llamar cristalización. ¿Y cómo se separa? Cuando nosotros lo ponemos a calentar, ¿no? Vamos a ver. Vamos a calentarlo. Hemos armado acá un aparato. Bien, vamos a verlo. Ahí está. Está. Muy bien. Tenemos nuestra sustancia, nuestra mezcla homogénea, y vamos a separarlo por el método de la cristalización. Hemos echado 10 mililitros de agua, hemos echado un poquito de sal, lo hemos disuelto, y tenemos agua salada, ¿cierto? Cuando nosotros calentamos, se calienta por evaporación, se va a evaporar el agua, ¿bien? ¿Y qué va a quedar ahí? La sal, en forma de cristales. Esa es la forma llamada método de cristalización, ¿no? Hay otro método para separar las mezclas homogéneas, que son, por ejemplo, la destilación. Es un aparato de destilación en el cual también se calienta una sustancia y por el grado de ebullición se van separando sus componentes. Por ejemplo, cuando agarramos una sustancia, como es el vino, lo calentamos, el vino, en el aparato de destilación. Al calentarlo se va a evaporar el agua y otras sustancias, sobre todo, quien más se separa es el alcohol, porque el alcohol es el que se va a destilar más rápido, ¿no?, que su punto de ebullición es mucho más rápido, y se va a obtener alcohol y agua. Eso se hace ya con un aparato mucho más especial llamado aparato de destilación. Pero ahora vamos a comprobar, ¿no?, cómo se separa, ¿no?, por cristalización, ¿no?, digamos, esta forma de separación de las mezclas homogéneas. Tenemos nuestro mechero, nuestro trípode, ¿cierto? Y vamos a prenderlo. Vamos a prender el mechero. Colocamos la rejilla, ¿no? Y colocamos el vaso de precipitado, ¿no? Y dejamos ahí un poquito más para que pueda calentar. Ahí está. Está calentando, ¿no? Y vamos a observar que dentro de momentos cómo el agua se va a ir evaporando, ¿no?, hasta que dejar secar y luego va a quedar la sal, ¿no? Es un método llamado por cristalización para que los cristales de la sal, ¿no? Bien, está de esta manera calentando ¿no? Y estamos viendo ya que se ha nublado ya las paredes del vaso, ¿no? Y está dando un proceso de evaporación, se está elevando la temperatura, y está saliendo algunos vapores, ¿cierto? Miren ustedes, algunos vapores que están, no se note bien, pero se puede observar, vamos a tratar de observar ahí, ¿no? Una muestra oscura,
¿no? Para poder observar los vapores. Vamos a tratar de traer un cartón mucho más oscuro. Bien, ¿está? Ya se está viendo, ¿no? Se está viendo ya, miren ustedes, ahí se ve claramente, con el fondo que le he puesto, se ve claramente cómo están saliendo los vapores, ¿cierto? De este método por cristalización. Y está comenzando a hervir, ¿no? Hervir. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué sustancia se está desprendiendo? El agua. El agua está comenzando a evaporarse, ya está hirviendo, ya está comenzando a hervir, y se va a ir evaporando el agua. Y el nivel del agua va a ir bajando. Y al final, ¿qué va a quedar en el fondo del vaso? Va a quedar la sal. Porque lo que hemos puesto es una mezcla homogénea, es agua con sal, ¿no? Y estamos separándolo por cristalización. ¿Está bien? O sea, va a tener cristales, ¿no? Tienen ustedes, he puesto la parte oscura para que ustedes vean cómo el vapor se está desprendiendo, ¿no? Y el agua ya empezó a hervir, ¿cierto? Empezó a hervir el agua, ¿no? De tal manera que en un par de minutos seguramente ya se va a evaporar todo el agua, todo el contenido, ¿no? Luego vamos a ir a apagar, ¿no? Para que después vean ustedes, les voy a mostrar una vez que se enfríe, les voy a mostrar lo que ha quedado en el interior, que es los cristales de la sal. ¿Está? Escuchamos el sonido y se ve claramente, se nota claramente el humo que va saliendo, ¿no es cierto? ¿No? La evaporación. Para esto se hay que tener mucha paciencia. También se puede hacer en casa, por supuesto, tienen ustedes una ollita pequeña. Primero en un vaso disuelven un poquito de agua, ¿no? Y disuelven un poquito de sal, lo mueven, ¿cierto? Lo mueven. Y le pueden echar una olla pequeñita, ¿no? Chiquita nomás. Luego lo ponen a hervir en la cocina. El agua va a hervir, se va a evaporar y se deja secar hasta que no haya agua, luego se apaga y se va a enfriar. Cuando se enfría la ollita, en el fondo va a quedar un blanco, ¿no? Un color así blanquecino. Eso lo raspan, esos son los cristales de la sal, ¿no? Que han quedado mucho más pequeñitos y lógicamente que se ve al microscopio, se ve con mayor nitidez las sales, ¿cierto? Las sales. Bien, de esta manera ya se está terminando de evaporar la sustancia que hemos, la mezcla que hemos puesto, ¿no? Bien, mientras se va terminando digamos, de evaporar, también vamos a mencionar, digamos, las otras formas de separación de las mezclas, como son las mezclas, digamos, heterogéneas. Las mezclas heterogéneas también se pueden separar. Algunos por métodos simples, otros por métodos que requieren de laboratorio, de unos aparatos especiales. Por ejemplo, ¿qué tenemos en las mezclas? En las mezclas de separación, en la forma de separación de mezclas, en las técnicas para separar mezclas heterogéneas. Tenemos un proceso llamado decantación. Luego tenemos otro proceso llamado filtración. Y por último, otro proceso llamado la magnetización o separación magnética. En el caso de la decantación, vamos a hacerlo ahora de manera más rudimentaria, más sencilla. Pero en el laboratorio existe un aparato llamado la pera de decantación. Es un aparato especial para separar dos líquidos que son miscibles. Es decir, que no se pueden mezclar.
que se juntan por un momento, pero no se logran totalmente mezclar y se les puede separar. ¿Cómo se les separa? Con este aparato llamado la pera de decantación. Pero ahora lo vamos a hacer acá teniendo como material tubo de ensayo, ¿no? Vamos a destapar, ¿no? Tenemos agua y tenemos aceite para hacer la decantación. Para la filtración también tenemos los materiales, ¿no? Que se ha preparado para el día de hoy. En la filtración, ¿no? En la filtración, cuando tienes un poco de agua y lo mezclas con un poco de harina, ya tienes una mezcla, ¿cierto? De un sólido y un líquido, ¿no? Y cuando lo filtramos, al filtrar tenemos que separar los dos. Se separa con un filtro. Para eso vamos a usar el embudo, un vaso también igual, un vaso, el embudo. Y acá ponemos un filtro, ¿no? Un filtro especial, que ahora voy a indicar de qué se trata. Y finalmente, para hacer lo que es la separación magnética, vamos a usar las limaduras de fierro que les dije, ¿no? Las limaduras de fierro, y también vamos a usar, ¿no? Lo que está acá, los imanes, ¿no? Los imanes que son, que va a traer metales, ¿no? Y vamos a demostrarle que funcionan, de tal manera que podamos hacer la práctica. Muy bien, empezamos entonces a hacer nuestras prácticas sobre lo que hemos mencionado de las formas de separación, ¿no? De mezclas heterogéneas. Ya está terminando de hervir el agüita. Se está ya, todavía queda un poquito, todavía quedan digamos, de agua. Y con paciencia vamos a esperar su evaporación total. Veamos con la decantación, ¿no? La decantación es un método en el cual vamos a utilizar un tubo de ensayo y vamos a echarle un poquito de agua, ¿no? Un poquito, siempre de forma inclinada, despacio nomás, no mucho, suficiente, un poco de agua. Hemos echado un poco de agua. Tenemos el agua. Las sustancias tienen un valor llamado densidad. Unos son más densos, otros son menos densos. Los más densos son los más pesados. Los menos densos son los más livianos. Ahora vamos a ver qué sucede cuando le agregamos un poco de aceite, ¿no? Tenemos, repito acá, agua y ahora le agregamos aceite. Vamos a agregar así, siempre en forma inclinada, un poquito de aceite nomás. Ya está, hemos agregado un poquito de aceite, ¿no? Hemos hecho, miren ustedes, ahí está. Ahora lo vamos a mezclar, lo podemos quitar, ¿no? Lo podemos quitar, ¿no? Vamos a quitar un poquito. Dejamos ahí que se repose. Mientras tanto, ya está prácticamente el vapor salido de esta. Ya se ha apagado. Dejamos enfriar porque ya el vapor, el agua se ha evaporado totalmente, ¿no es cierto? Como ustedes ven ahí, ¿no? Totalmente se ha evaporado. Y vamos acá a enfriar para poder ver después lo que hay adentro, ¿no? Muy bien, mientras se va enfriando, a un costadito, vamos a poner a un costadito, mientras se va enfriando, vamos a continuar con nuestros métodos de separación. La decantación. Decantación es cuando dos líquidos, ¿no? Se juntan, se mezclan, ¿no? Y ya hemos dejado reposar. Y ustedes lo pueden agitar, lo pueden mezclar como ustedes quieran. Pues después de un momento, nuevamente se separan. Por eso se llaman miscibles.
El que tiene mayor densidad va a la parte de abajo. Y el que tiene menor densidad va a la parte de arriba. El agua es acá. Acá está el aceite. ¿Cuál es más denso? El agua. Pesa más, se va al fondo. El aceite es menos denso, o sea, pesa menos, se va arriba. ¿Se dan cuenta? Esos son líquidos que son miscibles, ¿no? Son miscibles, ¿no? Y es una clara muestra de cómo es, digamos, la mezcla. Ahora, esta sustancia se tiene que separar, ¿no? ¿Cómo se separa? En un aparato llamado pera de decantación. Se le echa, es como una pera. Se le echa, ¿cierto? Esto de ahí. Y el más pesado va a ir a la parte de abajo, como el agua, y más denso queda arriba. Y hemos hecho entonces la primera forma de separación de las mezclas heterogéneas. Veamos con la segunda, que es la filtración. Para esto tenemos los siguientes materiales. La filtración es, tenemos un vaso común y corriente, un vaso, acá, un vasito, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de harina. Acá tengo harina, ¿cierto? Un poquito de harina, ¿ya? Y vamos a agregarle, ¿no? Vamos a agregarle un poco de harina, ¿no? Un poquito de harina al vaso. Harina, lo agregamos. Luego, vamos a echar un poco de agua a lo que está acá. Ya está, un poco de agua. Movemos. Hemos mezclado dos sustancias, agua y harina. Bien, acá está, agua con harina, ¿no? Pero la técnica me dice que tenemos que separarlo por filtración. Y para filtrarlo vamos a usar, ¿no? Nuestro embudo, ¿cierto? Y también otro vaso. Vamos a traer otro vaso adecuado. Listo, acá está. Otro vaso adecuado. Y ponemos aquí, ¿no? Ponemos el embudo, hacemos el embudo, ¿cierto? Pero el embudo tiene que tener un filtro, o sea, es filtración. ¿Qué filtro es? ¿Qué filtro tenemos en casa? Tenemos un poco de algodón. También químicamente existe una sustancia química, un material químico llamado papel de filtro, que también se puede comprar. Pero en casa tenemos también esto que está acá, ¿no? Esto que es papel absorbente, papel toalla. Esto lo doblamos así. Lo doblamos en 4, 1, 2, 3, 4. En 4 doblamos. ¿Cierto? Lo doblamos en 4 y sacamos una primera parte de acá y hacemos como un embudo, ¿no? Y esto lo ponemos acá. Lo ponemos acá. A nuestro, ya, así. ¿Se dan cuenta? Y lo ponemos acá. Ahí está. De esta manera estamos armando nuestro aparato de filtración. Ya hemos armado ya. Con este filtro especial, el embudo, un vaso, ¿no? Y ahora vamos a echar, miren ustedes, vamos a echar la mezcla que está acá, vamos a echar aquí, para poder separar. ¿Qué se va a filtrar?
el agua. ¿Qué va a quedar acá? Va a quedar, ¿no?, la harina. Vamos a mover otra vez, vamos a mover. Y vamos a proceder a echar, ¿no? Vamos a echar aquí, ¿no? Vamos a echar así de manera, siempre de forma lenta. Ya está. Y está pasando, miren ustedes, está filtrando el agua, ¿no? Pero se ha quedado acá, se ha quedado en este lado, se ha quedado las partículas de harina, ¿no? Todavía hay agua, sigue filtrando, miren ustedes, está filtrando. Vamos a levantarlo para que ustedes vean cómo está, miren ustedes ahí, está filtrando el agua, está. Miren ustedes cómo está goteando, ¿se dan cuenta? Está goteando la filtración. De esta manera, que esta es la manera como se separan las sustancias por filtración, que es la otra técnica. Muy bien. Por último, terminamos con la última parte de nuestra clase del día de hoy, que es la técnica por la separación magnética. Otros lo llaman magnetización. Tenemos aquí nuestro imán. Tenemos un poquito de harina. Vamos a ver un poquito de harina. Acá está, listo. Bien, acá tenemos un poquito de harina. ¿Está bien? Veamos, a ver. Tenemos la harina. A esta harina, yo le voy a agregar un poquito de limaduras de hierro, de fierro, ¿cierto? Que antes les mostré. Acá están las limaduras de hierro. Y lo voy a mezclar. Le voy a echar ahí, ya está, suficiente. Y lo voy a mezclar, ¿no? Lo voy a mezclar. Tengo una mezcla de harina con limaduras de hierro. Esto solamente se puede hacer con materiales metálicos que puedan ser atraídos por el imán. No puede ser con otro tipo de materiales. Muy bien, ya tenemos ahí la mezcla, ¿cierto? Miren ustedes ahí. ¿Sí? Ahora vamos a acercar el imán, ¿no? Para poder separarlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahí, estamos bien, vamos a esparcirlo para que ustedes vean de manera mucho más clara, ¿no? Ahí está. Y vamos a acercar el imán, pasar por ahí el imán y van a ver de qué manera el imán va a ir atrayendo, ¿no? Miren ustedes, miren, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá están las partículas de hierro. Miren ustedes, la harina está mucho más clara, ya queda pocos elementos. ¿Se dan cuenta? Esto ha pasado porque el hierro ha atraído y si podemos seguir atrayendo todavía, ¿no? Miren ustedes, acá están las partículas de hierro en el imán y acá queda la harina. Aún todavía hay materiales, podemos seguir extrayendo, ¿no? Podemos seguir extrayendo. Pasamos nuevamente. Y prácticamente el imán ha atraído todas las partículas, ¿no?, de hierro que había en la harina. Y acá no queda nada, ya se dan cuenta. Miren, no queda nada. Y aquí están las partículas, y acá también están las partículas de hierro. Esta separación, está muy bonito, se llama separación magnética. Porque son atraídos, ¿no?, por el imán. Sobre materiales que pueden ser atraídos por el imán, como es el hierro. Bien, chicos, espero os haya gustado la clase, ¿no? Y para terminar, indicar que hemos hecho la separación y la técnica de separación y vamos a mostrarles lo que ha quedado en antes, ¿no? Lo que dije en antes en nuestro experimento, ¿no? Hicimos el experimento de
el vaso ya se ha enfriado, ¿no? Y este método se llama método por cristalización. Seguramente que aquí hay cristales. Veamos. Miren ustedes. Miren ustedes el fondo del vaso, ¿no? Aquí hay los cristales, ¿cierto? Ahí están los cristales, miren, qué bonito, ¿no? Acá los cristales de la sal, ¿no? Acá también se ve así, ¿no? Como han quedado los cristales de la sal. Se nota muy claramente, ¿no? De esta manera hemos hecho el método de separación por cristalización. Realmente muy bonito el experimento, ¿no? Y espero que les haya gustado. Como digo, en su libro de actividades también hay prácticas que deben hacerlo porque son materiales que se pueden conseguir. Lo dejo, chicos, y reservan su clase y también hagan su libro de actividades.